tal? Muy buenas tardes, los saluda nuevamente su amigo licenciado René Castellán, director de la revista Lex Informa. Y hoy se encuentra con nosotros la maestra Laura Ludovica Juárez Castillo, es maestra en Derecho Fiscal y Administrativo, fundadora y directora del Centro de Formación Fiscal. Maestra, ¿qué tal? Muy buena tarde, ¿cómo está? Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Pues muchas gracias por la invitación. Muy lista ya para comenzar. Bueno, pues el tema que nos compete hoy son los EFOS y los EDOS. ¿Vas a compartir pantalla, maestra? ¿Sí me escucha, maestra? Sí puedo compartirla. Adelante, claro. Perfecto. Bueno, pues vamos a empezar un poco platicando qué son esos EFOS y EDOS. Perfecto. EFOS son las empresas que facturan operaciones simuladas y los EDOS son las empresas que deducen operaciones simuladas. Estos dos tipos de empresas están previstas en el 69B del Código Fiscal de la Federación. Hasta hace algunos años, a partir de la reforma fiscal, que fue muy importante, de 2014, es que nace una figura de la simulación y la inexistencia. Primeramente, la autoridad fiscal presenta su iniciativa de ley y aparece el 69B del Código Fiscal de la Federación. A partir de ese año es que existe un listado que se publica de manera mensual en el Diario Oficial de la Federación, en donde se dan a conocer el nombre o razones sociales de aquellas empresas que se ubiquen en alguno de los supuestos previstos por el 69B del Código Fiscal de la Federación. ¿Qué dice ese 69B del Código Fiscal de la Federación? Bueno, un contribuyente al que se le detecte que haya emitido comprobantes fiscales digitales o facturas, como se conoce de manera común, y que no cuente con los activos, el personal, la infraestructura, la capacidad material, directa o indirecta, para prestar esos servicios, comercializar o entregar bienes que amparen esas operaciones que está plasmando en esos comprobantes fiscales digitales, se entenderá que se ubican en algo que se conoce en materia fiscal como simulación o inexistencia. También aquellos contribuyentes que se encuentran como no localizados y que se presuma que hay una inexistencia de esas operaciones que están amparando en los comprobantes fiscales digitales. Aquí quisiera hacer un comentario que hemos escuchado durante los 2 últimos años, que hay empresas factureras, como se les conoce, que se dedican a la venta de papel, es decir, emiten comprobantes fiscales digitales por diferentes operaciones y que plasman, ¿sí?, objeto y operación sin tener un sustento jurídico, sin que exista una razón de negocios o bien una materialidad de que efectivamente esa operación se haya realizado o se haya llevado a cabo. Ahora bien, a partir de la reforma fiscal del 2020 y nuevamente en este año lo tenemos, la autoridad es muy clara en el sentido de que antes de publicar a un contribuyente en esta lista negra que maneja el Servicio de Administración Tributaria y que también se publica por parte del Diario Oficial de la Federación, se le tendrá que hacer del conocimiento al contribuyente su situación fiscal y las razones por las cuales se presume que hay una inexistencia o bien una simulación, ya sea porque haya facturado operaciones simuladas o bien porque haya hecho deducible operaciones simuladas o inexistentes. ¿Cómo me va a notificar a mi contribuyente esta situación? Lo va a realizar a través de buzón tributario y me va a dar la oportunidad de que yo le haga saber de manera fundada y motivada cuáles son ese sustento que tiene que ser documental y que a la vez material. ¿Material a qué me refiero cuando hablamos de materialidad? Que existe ese supuesto jurídico, que se llevó a cabo esa prestación de servicios. Imaginémonos que el contribuyente A le presta servicios al contribuyente B y bueno, por esta prestación de servicios tuvo que haber mediado un contrato
Este tiene que estar firmado, tiene que estar, muchos de ellos protocolizado, y por ende, la emisión de los comprobantes fiscales digitales, pues también tuvieron que haberse realizado por parte de los dos, y al momento de que la autoridad fiscal checa a través de su plataforma digital que se hayan emitido estos CFDIs, es que comprueba de que efectivamente se llevó a cabo la operación y que por ende cualquiera de los dos contribuyentes podrá ser deducible el pago de estos servicios. Entonces, al compulsar, como nosotros le llamamos en materia fiscal, esta información, es que la autoridad detecta que efectivamente sí media un contrato, que hay materialidad de la operación y que por consiguiente también pues existe como tal una existencia efectiva porque hay una razón de negocios en la que efectivamente existió esa operación y que no se presume que esto provenga de algún esquema agresivo de evasión fiscal, porque se ha detectado que estos contribuyentes que se ubican dentro de la figura de EFOS y de EDOS regularmente utilizan esquemas agresivos de evasión fiscal o bien algunos de ellos cometen, ¿sí?, de manera arbitraria y agresiva hasta el delito de defraudación fiscal. Entonces, una vez que la autoridad detecta, me tiene que hacer del conocimiento a través de buzón tributario. Yo tengo 15 días para, a partir de la última notificación que me haya realizado la autoridad, para poder aclarar esta situación. ¿Qué sucede si transcurrido este plazo yo no logro aclarar con la documentación e información que entregue a la autoridad? Pues bueno, la autoridad tendrá que valorar en un plazo que no va a exceder de 50 días las pruebas y todos aquellos elementos que yo le hice saber y que le hice llegar a través de buzón tributario para en ese momento emitir una resolución. Con esta resolución me va a hacer saber si efectivamente yo estoy aclarando y por ende regularizando mi situación fiscal o en su caso estoy ubicado en alguno de los supuestos de ese 69B del Código Fiscal y por ende voy a ser publicado en esa lista y en la que aparecerá mi RFC y mi razón social. Ahora, ¿qué consecuencia tiene que yo como contribuyente sea publicado en esa lista negra de cada mes? Bueno, que voy a perder contratos, licitaciones y adjudicaciones en las que yo he concursado, que por ende también no voy a tener regularizada mi situación fiscal y mi opinión de cumplimiento será en sentido negativo y que por ende también pues se traducirá en que yo pierda la oportunidad de participar en adjudicaciones o en licitaciones según sea el caso. ¿Qué sucede también? Que en caso de que se detecte de que no hay materialidad, como ya veíamos al principio, pues bueno, y que no se logren desvirtuar los hechos que se le están imputando a ese contribuyente, bueno, pues también esto podrá acarrear una investigación al interior del Servicio de Administración Tributaria para que en el caso de que detecte elementos suficientes para poder hacer saber a la Procu Fiscal de la Federación, la Procuraduría Fiscal de la Federación, por la probable comisión de un delito en materia fiscal, como lo es la defraudación fiscal. Ustedes recordarán que en meses pasados se hizo una reforma a ese 108 y 109 del Código Fiscal de la Federación en el sentido de elevar las penas por parte de aquellos contribuyentes que a sabiendas de que están cometiendo un delito con dolo y mala fe, ¿sí?, emitan comprobantes fiscales digitales que carezcan efectivamente de los elementos que ya platicamos al principio. La materialidad tiene que tener el inventario, contar con los recursos humanos suficientes y a su vez también tener el soporte legal, ¿sí?, para que la autoridad detecte si efectivamente se pudo haber llevado a cabo esa operación. En años pasados yo tuve la oportunidad de laborar para el Servicio de Administración Tributaria por 10 años y entre los asuntos que tuve oportunidad de revisar, pues algunos de ellos, los contribuyentes, se veía que realizaban un tipo de, estaban dados de alta por un objeto social con una razón y un RFC X y emitían comprobantes fiscales digitales
que estaban ajenos al objeto social por el cual se habían dado de alta ante el RFC, y adicional a ello no contaban con los elementos como el inventario, el suficiente personal, ni tampoco la materialidad. Entonces se presumía que podía existir una inexistencia o bien que estaban simulando actos por los cuales estaban obteniendo, a través de un dolo y mala fe, ¿sí?, una ganancia que era considerable. Aquí quisiera hacer una pausa. La jefa del Servicio de Administración Tributaria ha señalado que por lo menos se ha iniciado facultades de comprobación o revisión fiscal a 49 empresas, grandes contribuyentes en su mayoría, por el probable delito de defraudación fiscal. ¿Por qué? Porque se ha detectado en su ciclo tributario lo que ahorita mencionábamos, que no hay materialidad, que están emitiendo comprobantes fiscales digitales sin contar con el soporte legal, que adicional a ello han sido publicados en la lista de cada mes del 69B del Código Fiscal de la Federación, que muchos de ellos se encuentran como no localizados o tienen un domicilio fiscal virtual, ¿sí? Y que por ende, o bien, o hasta algunos de ellos ya han sido denunciados por parte de terceros. Porque, ¿qué sucede si yo realizo operaciones con un contribuyente que esté dentro de la lista del 69B? Corre el riesgo de que yo también como... Entonces, el día de hoy, por consiguiente, ¿por qué, sí, se está llevando a cabo esto? ¿Sí? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede cuando, sí, yo no reviso que ese tercero con el que estoy llevando a cabo operaciones efectivamente no está dentro de la lista? Corro el riesgo de que no se hagan deducibles aquella operación que haya yo realizado con este tercero. Veíamos hace un momento que la jefa del SAT ha detectado por lo menos 49. Estas 49 empresas, grandes contribuyentes, se han detectado en 2 estados de la República, Nuevo León y Guadalajara, en Jalisco, ¿sí? ¿Cuáles son el objeto social que regularmente tienen este tipo de empresas? Son empresas que están dentro de un objeto social como el de la construcción, el de tecnología, o bien consultorías que ofrecen sus servicios a terceros y que han participado en licitaciones millonarias en su gran mayoría, o bien en adjudicaciones directas por las cuales pues también han obtenido un lucro o un fin que perseguido por el dolo y la mala fe. ¿Qué sucede también con aquellas contribuyentes que una vez que se les realiza facultades de comprobación, que se les revisa y que se detecta que han incurrido en algún tipo de simulación o inexistencia, se les va a dar la oportunidad, y así lo dice la norma, de poder corregir su situación fiscal en los términos que señala el 69B del Código Fiscal de la Federación, que decíamos que yo tengo el plazo del 20 días, o bien, una vez que esas operaciones que fueron amparadas por los comprobantes fiscales digitales se consideren como actos simulados, pues ya veíamos que se va a hacer del conocimiento de la Procuraduría Fiscal de la Federación para que en su caso realice las diligencias pertinentes porque se presume la existencia de un delito en materia fiscal. La PRODECON, por ahí a finales del 2018, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente presentó una propuesta de modificación legal para poder tratar de inhibir la comercialización de comprobantes fiscales digitales, en el sentido de qué podemos hacer para bajar un poco la evasión fiscal y tratar de debatir este delito que se ha presentado en los últimos al menos 10 años en nuestro país y que ha cobrado fuerza
dentro de algunas esferas, no solo del gobierno federal, sino de los gobiernos estatales, de los gobiernos municipales, en donde se ha detectado la existencia de personas físicas y personas morales que se han considerado como EFOS o bien como EDOS, y que no necesariamente se ubiquen nada más en esos dos estados que mencionaba, sino que se ha detectado que tanto en la Ciudad de México como en algunos otros municipios, no vamos lejos. En días pasados veíamos una noticia de que ultiman, ¿no?, en la Ciudad de México, por ahí de la colonia Nápoles, a un empresario, ¿sí? Y la historia, si ustedes leen los antecedentes, ese empresario tenía una empresa que efectivamente se dedicaba a emitir comprobantes fiscales digitales, que se presumía que era un EFO y un EDO, que venía trabajando con la Secretaría de Finanzas de la anterior administración de la Ciudad de México y que, bueno, finalmente pierde la vida, ¿sí?, en una tarde por ahí de la colonia Nápoles. Entonces, es un delito que ha cobrado fuerza y que no nada más existe en nuestro país, que se ha detectado también y que va muy ligado de mano de la prevención del lavado de dinero, el blanqueo de capitales que vemos que se presenta mucho en nuestro país como en el extranjero, y que ahí la Unidad de Inteligencia Financiera pues ha realizado ciertos cambios a sus facultades que ha venido presentando durante los últimos 2 años, en el sentido de que sea necesario tener un control, una prevención, en el sentido de la inmovilización de cuentas bancarias para todos aquellos contribuyentes que se ubiquen en alguno de estos supuestos de simulación y de inexistencia y que se detecte que están teniendo operaciones con terceros y que están enterando a la autoridad fiscal o a las autoridades fiscales. Por autoridad fiscal no nada más es el Servicio de Administración Tributaria, tenemos también el Instituto Mexicano del Seguro Social, tenemos también la Procuraduría de la Defensa del Consumidor y tenemos también por ahí la Comisión Nacional del Agua y el Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores, que es el Infonavit. Entonces, todos ellos tienen las mismas facultades que el Servicio de Administración Tributaria para que una vez que detecten que alguien está enterando, ¿sí?, un menor porcentaje a lo previsto en la ley del impuesto sobre la renta o en la ley del impuesto al valor agregado y que por ende está erosionando, como nosotros le decimos, esa tasa que debe de presentar por objeto ya sea de ICR o de IVA, ¿sí?, y que está teniendo una ganancia, está lucrando con dolo y mala fe, y que esto se va a tratar de abatir desde distintos campos, desde un combate a la corrupción, que vemos que también ha estado presentando y que ha hecho una campaña muy fuerte del SAT, en el sentido de que tener que, pues sí, identificar, una vez que detecta, ¿sí?, que están tratando de generar su firma electrónica avanzada, no se tienen rastros de que seriedad en su actividad económica, en su infraestructura, en su capacidad, en su domicilio, que bien cuentan con un representante legal o un responsable solidario del cual no se tienen datos, que se identifica también que se han generado más de 2 o 3 firmas, ¿sí?, por parte de ellos, y que bien que de manera regular están en un procedimiento en la cual se les ha pedido que valoren y que validen esta información en distintos momentos. ¿Por qué? Porque una vez que yo detecte, ¿sí?, que existe una empresa que factura operaciones simuladas y que está proporcionando datos incorrectos, un ejemplo sería el domicilio, y que detecto que este domicilio es inexistente o bien que no cumple con los requisitos del artículo 10 del Código Fiscal de la Federación, es que yo puedo realizar 2 situaciones. Puedo ejercer facultades de comprobación para corroborar estos datos incorrectos o falsos, o bien puedo proporcionar también a través de los datos de contacto con los cuales yo tengo de ese contribuyente y corroborar que efectivamente se ubica en ese domicilio fiscal, que se verifica ese domicilio fiscal, y una vez que ya está palomeado ese domicilio fiscal, pues entonces sí, ya la situación estaría aclarada y entenderíamos que se encuentra como localizada.
Hay otros tipos de contribuyentes que son las empresas que facturan operaciones simuladas, que son aquellos contribuyentes que reciben o que facturan ingresos o retenciones que no corresponden necesariamente a lo declarado. Ahorita hablaba yo acerca de erosionar la tasa del impuesto sobre la renta o del impuesto al valor agregado. Es decir, aquella autoridad que en su base de datos detecta que sin ejercer facultades de comprobación o bien revisión fiscal, detecta que hay generación de facturas por posibles operaciones inexistentes. Es decir, que no traen razón de negocios y que por ende, pues estas operaciones han erosionado la tasa que ese contribuyente está obligado a pagar o a cubrir durante un ejercicio fiscal o bien durante alguno de los periodos mensuales a los cuales están obligados los contribuyentes a presentar sus declaraciones informativas. Una de las causas que más daño ha causado y realmente ha provocado al fisco federal es un esquema agresivo de evasión fiscal. ¿Y qué es un esquema agresivo de evasión fiscal? Es lo que conocemos actualmente como un tráfico de comprobantes fiscales. En un tráfico de comprobantes fiscales se detecta que una empresa que factura operaciones simuladas, que puede ser una persona física o bien una persona moral, expide comprobantes fiscales auténticos, en los cuales sí, realmente al momento de checarlos, la autoridad detecta que están emitidos de forma correcta, fehaciente. Sin embargo, que los conceptos que están plasmados al interior de esos comprobantes fiscales digitales carecen de sustancia o bien que tienen poca sustancia y que por tanto no es proporcional a las cantidades que están referidas en los comprobantes fiscales digitales. Pongamos un ejemplo. Una empresa emite un comprobante fiscal digital. Esa empresa es una donataria autorizada, es una fundación, ¿sí? Emite un comprobante fiscal digital, ¿sí? A un tercero, un contribuyente B, y ese contribuyente B se dedica al ámbito de la construcción. Y entonces ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que hacer una donataria autorizada, una fundación de niños contra el cáncer, emitiéndole una factura a la construcción, si no le construyó un edificio, si no le construyó una casa, si no hay un objeto, una base por la cual se hubiera emitido ese comprobante fiscal digital? Otro ejemplo son las empresas que deducen operaciones simuladas, que pueden ser también personas físicas o personas morales, que adquieren este comprobante fiscal digital, generalmente lo compran, y que reciben de manera directa o a través de terceras personas la devolución de impuestos por montos que siempre son muy altos y que también se conoce como tráfico de comprobantes fiscales. Ustedes pueden preguntar y hay algunas empresas que hasta el día de hoy siguen ofreciendo estos servicios de emitir comprobantes fiscales digitales, reciben un porcentaje y otro porcentaje se lo devuelven a ese tercero que está requiriendo de sus servicios. Entonces, todo esto se conoce en el mundo fiscal como el círculo del tráfico de comprobantes fiscales. Es decir, siempre va a haber contribuyentes, un tercero, que se ubique dentro de la figura de empresa que deduce operaciones simuladas, pero siempre va a haber también otro tercero que se ubique dentro de la figura de empresa que factura operaciones simuladas. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el objetivo que persiguen ambos? Es deducir y acreditar conceptos que no nacieron a la vida jurídica, que muchos de ellos están erosionados en cuanto a la base del impuesto correspondiente, ya sea impuesto sobre la renta o impuesto al valor agregado, y que por ende también han recibido una utilidad significativa por parte de esos. ¿De dónde nace toda esta figura de los CEFOS y de los CEDOS? Regularmente nace por algo que nosotros conocemos desde hace más de 15 años, que es la planeación fiscal. La planeación fiscal está prevista en las normas tributarias y todo aquel contribuyente que desea acceder a bajar un poco, siempre y cuando cumpla con lo plasmado en ley,
y que desee bajar su carga tributaria puede acceder a una estrategia fiscal o a una planeación fiscal. Siempre y cuando, decíamos, no esto conlleve a un riesgo fiscal o a un riesgo legal. Yo una vez que realizo un análisis e identifico, ¿no?, cuáles son las debilidades que tiene una empresa, es que yo puedo determinar cuáles son sus características particulares y por ende puedo generar una estrategia de tipo fiscal que ayude, ¿no?, a diagnosticar y a identificar cuáles podrían ser las posibles soluciones para de ahí tomar una decisión. ¿Sí? Hay muchas empresas a lo mejor que tienen diferentes tipos de cuentas bancarias, ¿no? Una cuenta bancaria de la empresa, una cuenta bancaria de personal o una caja chica al interior de la negociación. Y muchas de las veces no tienen un orden o no tienen finanzas sanas. Y eso provoca que la carga tributaria al momento de presentar la declaración anual de impuestos, que por cierto ya es durante el mes de marzo de este año para persona moral y abril para persona física, ¿sí? En el momento en el que el contador realiza la dictaminación o análisis de esos estados financieros o esos estados bancarios del contribuyente, detecta que pues no hay finanzas sanas porque hay un desorden, ¿no? Hoy agarré de la caja chica, hice un retiro de la cuenta personal, a lo mejor de la cuenta de la empresa realicé un préstamo mi cuñado. Entonces, todo esto genera que exista, ¿no?, vicios en el ciclo tributario. ¿Sí? Y que al momento de que nosotros, los asesores, analizamos, ¿sí?, nos damos cuenta de que se debe de sanear todas aquellas faltas o probidades que se tienen al interior de la negociación y que provocan que un contribuyente pues, no tenga, por ende, una información sana. ¿Qué sucede? Y veíamos ahorita con el delito de defraudación fiscal. Veíamos que para el día de hoy a la autoridad, a quien haga uso de engaños o aprovechamiento de errores, omita total o parcialmente el pago de alguna contribución u obtenga un beneficio indebido, causa un perjuicio al fisco federal. Es decir, yo puedo tener una omisión total o parcial de alguna contribución, ya sea impuesto sobre la renta, impuesto al valor agregado, impuesto especial sobre producción y servicios, ¿sí? Y a lo mejor evité o no realicé el pago de provisionales el 17 de cada mes según marca la norma. Y por ende, al momento de presentar esa declaración anual de impuestos, resulta ser que mi carga tributaria o mi tasa es elevada y que no tengo la oportunidad de cubrir y vengo arrastrando, ¿no?, diferentes multas o hasta créditos fiscales de ejercicios fiscales anteriores, ¿sí? Pero aún con toda esta situación irregular por parte de este contribuyente, pues encontramos, ¿no?, que también ha hecho uso de engaños, con dolo y mala fe, que se ha aprovechado, que ha omitido parcial y totalmente, y que esto pues puede traducirse en algo que conocemos como la defraudación fiscal, ¿sí? Entonces, el gobierno federal ha sido muy claro en el sentido de que el día de hoy, aquel contribuyente que cometa el delito de defraudación fiscal, pues será sancionado. Será sancionado ante las autoridades correspondientes y que a la vez también pues va a tener que cumplir con sus obligaciones fiscales y que todas esas prácticas que veníamos arrastrando de años anteriores en el sentido de utilizar documentos falsos, usar nombres falsos, utilizar varios domicilios fiscales, llevar registros alterados, registros contables alterados, omitir el pago de algunas contribuciones, trasladar contribuciones como el impuesto al valor agregado cuando no es correcto, manifestar datos falsos para que se me compensen algunas contribuciones, ¿sí? Utilizar también datos para acreditar o disminuir el pago del impuesto sobre la renta, el impuesto al valor agregado, declarar pérdidas fiscales inexistentes. Esta situación de declarar pérdidas fiscales inexistentes tiene al menos 2 años
¿sí? Que ese supuesto se integró al 69B del Código Fiscal de la Federación, porque se detectó que muchos contribuyentes le hacían saber a la autoridad fiscal al momento de presentar sus declaraciones mensuales o bien su declaración anual, que traían pérdidas fiscales arrastrando de ejercicios anteriores y que las querían hacer deducibles. ¿Cuándo un contribuyente carga pérdidas fiscales? Bueno, un contribuyente tendrá pérdidas fiscales, imaginémonos que compra un automóvil utilitario y ese automóvil utilitario le cuesta 2 pesos. Esos 2 pesos te dice la ley que tienes hasta 5 ejercicios para poderlo hacer deducible, porque se entiende que un automóvil utilitario es un vehículo que vas a utilizar para los fines de tu negociación, ¿sí? Entonces, eso es un tipo de pérdida fiscal existente, siempre y cuando se compruebe que existe el vehículo se utiliza para los fines para los cuales fue comprado, fue adquirido, y que no lo trae mi hija, ¿no?, para fines personales. Entonces, en ese caso, en ese ejemplo que estamos poniendo, sí se entiende que hay una pérdida fiscal existente. Pero ¿qué sucedería? Que yo trato de hacerle deducible una maquinaria a la autoridad fiscal que nunca compré, que nunca adquirí, que obtuve documentos falsos, que presenté a la autoridad fiscal y que adicional a ello le trato de hacer deducible, ¿sí?, a lo mejor 3 pesos que le digo que me costó esa maquinaria y que le presento documentación falsa, apócrifa. Adicional a ello, altero los estados bancarios o los registros bancarios. También, por ende, presento documentación que en diferentes momentos, en las declaraciones informativas mensuales y a lo mejor también en la declaración anual, y hago una serie de situaciones, de conductas que le hacen saber a la autoridad que estoy no nada más dentro de esa lista del 69 del Código Fiscal por ser considerado como un EFU y un EDO, sino también estoy bajo la presunción del delito de defraudación fiscal. Entonces, el día de hoy sí hay que tener mucho cuidado en cuanto a este tipo de prácticas que se han venido presentando desde ejercicios anteriores, porque el SAT, a partir del ejercicio 2018, emitió un documento que lo pueden ustedes buscar, que se llama el ABC del Servicio de Administración Tributaria. Y en el C hay una parte muy importante en la que he hecho hincapié y que ha resaltado y lo ha dicho fuerte y quedito en todos los foros, que es el combate a la corrupción, ¿sí? O sea, es sanar completamente el padrón de contribuyentes, realmente llevar una buena simetría fiscal. Es decir, que cuando llevo una buena simetría fiscal, cuando vengo presentando mis declaraciones, cuando estoy cumpliendo con mis obligaciones fiscales, cuando no estoy haciendo uso con dolo y mala fe de todas estas prácticas y cuando no se presume que estoy defraudando a la autoridad porque estoy haciéndole saber cantidades diferentes o estoy realizando acciones u omisiones que llevan a hacerle saber que estoy en la comisión de un delito, ¿sí? Entonces, todo esto ha hecho mucho hincapié la autoridad fiscal de que se entenderá que hay no nada más, ¿sí?, la presunción de un delito en materia fiscal, sino también esa situación que ha llevado a hacerle saber que hay contribuyentes que han provocado perjuicio al fisco federal. Cuando hay un perjuicio cuando dejé de pagar, y eso es algo que dejó de percibir el Estado, porque hice yo una omisión como contribuyente, y eso que yo omití, esa tasa que erosioné, es algo que dejó de percibir el Estado federal. O bien, cuando hay un daño al fisco federal, cuando a lo mejor soy un municipio, dejo de pagar, ¿sí? Y entonces, eso es un dinero que el Estado no va a recuperar hasta en tanto no se me siga un juicio que conocemos como el juicio de resarcimiento patrimonial. Y que yo como servidor público, como tesorero, como presidente municipal, en el caso que les estamos señalando,
pues voy a tener que demostrar de forma fehaciente que efectivamente no realicé un daño al fisco federal. Entonces, sí son situaciones que llevan a algo que también hemos visto en resolución miscelánea fiscal, que se conoce como la norma antielusiva, ¿sí? ¿Y qué tiene que ver la norma antielusiva? Las normas antielusivas o normas de elusión son aquellas como lo que ahorita estamos platicando. El que yo no presente deducciones falsas, en que no haga ingresos acumulables menores a los que realmente obtuve, que no engañe a la autoridad fiscal maquillando o bien alterando esos registros contables y que no adopte normas que lleven a darle a saber que existen formas de evasión, de elusión y por ende de defraudación fiscal. Es decir, hay algunos otros contribuyentes que, como vemos en la lámina, pues pueden tener también un subsidio o hacerle, sí, saber a la autoridad fiscal un estímulo fiscal que no tienen derecho a obtener, ¿sí? Por eso ha sido muy clara esta administración en el sentido de que todos aquellos contribuyentes que quieran acceder a la parte que maneja la Ley Federal de los Derechos, como son los estímulos fiscales, pues van a tener que cumplir con una serie de requisitos y que se va a corroborar que efectivamente pueden acceder o deben de acceder a esa parte de estímulo fiscal porque no se entiende que están obteniendo un beneficio. De ahí que el día de hoy esté cambiando el criterio para con las donatarias autorizadas, ya que se detectó que muchas de ellas hacían uso, ¿no?, del nombre, de la razón social como donataria autorizada y sin embargo sí estaban obteniendo fines de lucro. Y entiéndase que las donatarias autorizadas son creadas o su propósito es no obtener fines de lucro porque están llevando a cabo una actividad en nombre y cuenta del Estado, porque el Estado a lo mejor no lo puede llevar, ¿no? Y sin embargo se detectó que ellas estaban obteniendo. También se ha detectado que un contribuyente puede simular uno o más actos, es decir, puede simular uno o más contratos y por los cuales ha obtenido un perjuicio, ¿sí? Ya decíamos ahorita, o sea, ha tenido una ganancia, ¿sí? Se ha presentado una elusión fiscal porque vienen desde una simulación, ¿sí? Es decir, muchos de ellos presentaban un contrato, le hacían saber a los auditores que se presentaban en la negociación a realizar la revisión fiscal y le presentaban documentos, entiéndase, actos o contratos por operaciones que no se habían realizado o que bien se estaban simulando que contenían datos falsos, datos alterados y que a final de cuentas esto era una forma de defraudar, ¿sí? Porque estaban ubicados en alguno de los supuestos previstos por ese 108 del Código Fiscal de la Federación. Entonces, es una serie de responsabilidad civil, penal, administrativa, fiscal, en la cual pueden incurrir una empresa que factura operaciones simuladas o una empresa que deduce operaciones simuladas. No nada más es el que se puede llegar a cometer un delito en materia fiscal, sino que también puede llegar a cometer un concurso de delitos, como ahorita veíamos. O sea, pueden existir varios delitos, no nada más la defraudación, sino puede existir desde una defraudación fiscal, una evasión, una elusión, ¿sí? La presentación de documentos apócrifos, el hacer valer pruebas que no existen, el simular actos jurídicos como los contratos, el aportar pruebas que no son correctas, que no son legales, el alterar también estados de cuenta bancarios. Yo llegué a tener también asuntos en los cuales el contribuyente había alterado estados de cuenta bancarios. O sea, imagínense ustedes el presentar estados de cuenta emitidos por una institución financiera, cualquiera que está fuera, pero que estuvieran alterados porque fueran falsos, ¿sí? Entonces, hay contribuyentes que han llegado a inundar, quemar su negociación para obtener un lucro. Hasta ese momento, hasta ese grado de evadir la responsabilidad, ¿sí? Y nosotros como asesores
como abogados en materia fiscal, como contadores que auxiliamos a esos contribuyentes, también debemos de tener cuidado, porque el día de hoy es muy clara la ley en el sentido que somos responsables solidarios de los actos que cometa esa negociación, ese contribuyente, sea persona física, persona moral, y que muchas de las veces, sí, quiero mucho a los contadores, pero les digo, bueno, son los diablillos, ¿no? Que están aconsejando al contribuyente y que a veces se nos hace muy fácil, ¿sí? El recomendar, ¿sí? El recomendarle a los contribuyentes que hagan cierta conducta, que lleven a cabo cierta acción, y nos encontramos que en un abrir y cerrar de ojos, un contribuyente está ya en la comisión de un delito. Sí. ¿Por qué? Porque no nada más es el Servicio de Administración Tributaria que tiene hoy los ojos encima de los contribuyentes. Es el Instituto Mexicano del Seguro Social. Es la Unidad de Inteligencia Financiera. Y el día de hoy la Unidad de Inteligencia Financiera está ejerciendo acciones contundentes en contra, no nada más de persona física, persona moral. Hemos visto también pasar por ahí, ¿sí? Nombres de gente de cierta trayectoria, ¿sí? Y que no nada más recordemos que las autoridades fiscales pueden revisar nuestras operaciones que llevamos a cabo en territorio nacional. No, también pueden llevar a cabo compulsas o bien facultades de comprobación con autoridades fiscales extranjeras para compulsar las operaciones que les estamos haciendo saber en declaración anual o en declaración informativa, ¿sí? Entonces, sí hay que tener mucho cuidado en cuanto a qué es lo que mi contador está presentando, ¿sí? ¿Hacia dónde va? Hay algo, y por eso metí esta lámina que nació, fíjese, desde los 80 y que ha cobrado fuerza en los últimos años. La discrepancia fiscal, otra situación en la que incurren los CEFOS y los EDOS. ¿A qué se refiere la discrepancia fiscal? Que mis erogaciones, mis gastos, sean mayores a los ingresos que obtengo en un año calendario. Un año calendario es comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. Es decir, yo como persona física o persona moral realizo erogaciones mayores a los ingresos que obtuve en un año ejercicio. Y en esto están incluidos los cheques, las tarjetas de crédito o cualquier otro recursos. Ojo, aquí no quiero que se confunda en la partecita que he visto notas, porque a veces hay muchas notas sensacionalistas en el sentido de que ahora nos va a revisar todo lo que compremos con nuestra tarjeta de crédito. ¿Y qué va a pasar con los depósitos en efectivo? A ver, ¿sí? Eso lo hace la autoridad todos los años. Y la autoridad tiene acceso a esas bases desde hace ya más de 10 años. ¿Sí? Las instituciones financieras tienen la obligación de hacerle saber a las autoridades fiscales sobre los movimientos que llevamos a cabo en un ejercicio, en un mes. ¿Sí? Y ya ha existido. ¿Qué pasa con los depósitos en efectivo? Por ahí de 2014 nace un impuesto de depósitos en efectivo llamado IDE, ¿sí? Que fue derogado y que el día de hoy, ¿qué hacen las instituciones financieras? Le avisan porque tienen obligación de hacerlo, de cuáles son los movimientos que realizamos. En ventanilla, a través de SPEI, por cheque de caja, cheque certificado. Pero esto lo hace siempre. No es algo que nació, por ahí veía yo una nota del periódico Heraldo y cuidado, ¿no? Porque tus depósitos en efectivo, no, esa información es falsa, ¿sí? Siempre hay que acercarse con los especialistas, siempre hay que ver la fuente de la cual está surgiendo esa información, porque hay mucho desconocimiento. Entonces, sí quise poner esta parte de la discrepancia fiscal, porque es en la que hemos incurrido cualquiera de nosotros, ¿sí? O sea, muchas veces adquiero a lo mejor productos, ¿no? O servicios, y de repente pues ya tengo la tarjeta de crédito al tope, o a lo mejor pido un préstamo personal para adquirir un automóvil y otro préstamo la esposa, ¿no? Entonces, son situaciones que realizamos en una vida común y que no necesariamente todas
quiero hacer hincapié, todas van a caer en la materia de elusión o de evasión fiscal. Aquí estamos hablando de contribuyentes que traen cierta asimetría fiscal, es decir, un comportamiento, ¿sí?, inusual, y que lo han venido presentando durante varios ejercicios fiscales, ¿sí?, y que se detecta en los sistemas, ¿no?, informáticos del Servicio de Administración Tributaria, pero también se detecta a lo mejor en los sistemas informáticos del Instituto Mexicano del Seguro Social, ¿sí? Vemos también algo en lo que incurren mucho UNEF, UNEDO, erosionar el impuesto de nóminas, es decir, contrata a través de un tercero, ¿sí?, una empresa le provee el personal y una partecita le cubren al trabajador a través de su tarjeta de débito, otra partecita le pagan en efectivo y hasta otra partecita le pagan en cheque, ¿sí? Entonces, ahí, ¿qué es lo que sucede? Que están erosionando el impuesto de nómina, están obligados a cubrir. Ahí es el Instituto Mexicano del Seguro Social el que tiene que estar alerta, ¿no? Pero también el Servicio de Administración Tributaria para ver si no incurre en EFO o en EDO, ¿no? Entonces, son situaciones que vemos que pueden pasar, que todos los días ocurren en la vida diaria y que finalmente, ¿sí?, podemos ver que muchas de ellas, ¿sí?, ¿qué pasa? Que simplemente vemos en la vida diaria. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede si yo, ¿sí?, me encuentro un día, amanezco y me encuentro publicado en el 69B del Código Fiscal de la Federación? ¿Qué recomiendo yo? Mantener la calma. Si no soy un contribuyente que ha incurrido en todas estas conductas que he mencionado en este espacio, mantener la calma, solicitar una aclaración, es decir, primero, tramitar vía internet mi opinión de cumplimiento, solicitar una aclaración al Servicio de Administración Tributaria y, la más importante, siempre acercarse con los especialistas, ¿sí? Estoy a la orden, ¿sí? Yo soy directora y fundadora del Centro de Formación Fiscal y, pues, como siempre, a sus órdenes. Maestra, un tema padrísimo, padrísimo. Pero bueno, a mí me surge la duda. En el artículo 69B del Código Fiscal de la Federación, me comentabas que ahí está plasmado que las personas que emitan una factura tienen que tener forzosamente una infraestructura. Así es. Y demás, ¿verdad? ¿Y cómo vamos a saber nosotros, los contribuyentes? Uh-huh. Esa es la pregunta que yo te hago. ¿Cómo vamos a saber? Ahora bien, muchos contribuyentes no sabemos del 69B. Una infraestructura, ¿a qué se refiere? Y te lo voy a ejemplificar. Me gusta siempre mucho mejor ejemplificarlo para que no sea tan tedioso, porque vemos que lo que señalan siempre las normas tributarias es un poco complejo para un ciudadano común, ¿no? Un ciudadano de a pie. Bueno, imaginémonos que por infraestructura se entiende que yo tengo las instalaciones, que tengo una oficina, que tengo una secretaria o el personal, que aun y cuando seamos mi secretaria y yo, pero estoy en una oficina, que a lo mejor es un cuartito en mi domicilio fiscal y eso lo ocupo como oficina, pero mi objeto de la empresa, pues es a lo mejor de una consultoría y la prestación de servicios que ofrezco es de tecnología. Y tengo a 2 ingenieros en sistemas contratados para que me ayuden con los servicios que me vayan pidiendo. Eso es, sí hay infraestructura, sí hay personal, sí hay inventario. Pero ¿qué pasa si soy una empresa que llega de repente la autoridad fiscal a mi domicilio y resulta ser que es Avenida Hidalgo número 77 y ahí hay como 20 contribuyentes en ese mismo domicilio que cuando preguntan por mí no me conocen, que la misma recepcionista es la que atiende para los 20 contribuyentes, que no hay ningún tipo de personal en ese lugar, es un domicilio virtual, que tampoco tengo, ¿sí?, la suficiente simetría fiscal para haber emitido a lo mejor una factura de 200 millones de pesos, ¿sí? Entonces, ahí no hay inventario, no hay infraestructura, no hay personal,
no estoy como localizado. Es decir, tengo todos los supuestos de ese 69B y probablemente sí esté yo simulando o bien haya inexistencia. Maestra Laura, háblame bien de la responsabilidad solidaria para que entendamos qué responsabilidad tenemos los contribuyentes al no investigar, no checar nuestro contador, no preguntar. Háblanos de esa responsabilidad. Ok, bueno, la responsabilidad solidaria hasta hace algunos años nada más iba con aquellos profesionistas que nos auxiliaban en las actividades de nuestra negociación. Obviamente, si yo no soy un contador, pues necesito de los servicios de un tercero y ese tercero puede ser un contador y también puedo requerir de un representante legal o de un apoderado legal, es decir, de alguien que ofrezca los servicios de abogado corporativo, ¿sí? Pero ¿qué sucede si yo tengo esas dos figuras, ese abogado corporativo, ese contador, pero sin embargo, yo le hago caso a ese abogado corporativo que es un diablillo, y hago caso a ese contador que es otro diablillo, y yo como contribuyente no me doy cuenta, por ponerlo así entrecomillado esto de no me doy cuenta, que se están llevando a cabo actos incorrectos, actos ilegales, con los datos de mi razón social, utilizando mi e-firma. Es muy común que todos los empresarios le depositen la e-firma, la clave CIEC, el usuario, la contraseña y todo lo demás al contador y al apoderado legal y nunca más vuelven a saber de eso. No se ocupan de investigar qué está haciendo el contador, qué está haciendo el apoderado o el representante legal. Simplemente un día cuando llega el requerimiento del SAT y se dan cuenta que no presentaron declaraciones en los últimos 10 años. Y lo primero que uno los escucha decir es, pero eso lo hacía mi contador y me presentaba de verdad los documentos en donde yo podía ver que lo estaba presentando. Es más, hasta yo le pagaba cada marzo o cada abril X cantidad de dinero porque me decía que salíamos tablas, como dicen comúnmente, o que salíamos con impuesto a cargo. He visto casos de gente que no ha presentado las declaraciones y que les llevan documentos, pero que la gente cuando los checa, pues entre las prisas, lo ocupado que estábamos, el diario vivir, lo aventamos por ahí y no hacemos preguntas. Nunca se debe de proporcionar la clave CIEC, no se debe de proporcionar la e-firma. Las claves son intransferibles, personales, porque los responsables somos nosotros como contribuyentes. Entonces, el día de hoy, ¿sí? Tan solo hubo un jaloncito de orejas. Pongo un ejemplo. Hace más o menos unos 2 años, les llegó por ahí de buzón tributario a los abogados y a los contadores que nos dedicamos a este negocio, que si estábamos realizando operaciones vulnerables dentro de lo previsto por la ley contra el lavado de dinero, tiene un nombre más largo, pero lo vamos a resumir con ley contra el lavado de dinero, ¿sí? Y todos se asustaron. Y yo le decía a un colega, bueno, el que nada debe, nada teme. ¿Por qué nos asustamos? Si nosotros no estamos llevando a cabo operaciones vulnerables, pues no hay por qué asustarnos. Pero todos aquellos que sí están siendo responsables solidarios, que sí están llevando a cabo situaciones como estas, pues entonces sí es para preocuparse. ¿A quién estoy asesorando? Pero también yo como empresario tengo que tener el debido cuidado de resguardar la información que es intransferible y personal. Tengo una pregunta del público. Alejandra Baray te pregunta, ¿se puede solicitar un cambio de e-firma? De ser así, ¿ante qué autoridad y cuáles son los requisitos? Si ya no, los cambios de e-firma se pueden solicitar cuando ya no tengo mi clave, porque lo olvidé. Ya ven que luego no las apuntamos y nos descuidamos y de repente ya no nos acordamos de la clave. Bueno, en ese momento, ¿qué trámite se tiene que hacer? Una revocación de firma. Porque lo que hay que revocar es la llave y el certificado para generar una nueva. ¿Qué hay que hacer? Sacar una cita. ¿A dónde? Sí, hay que sacar una cita en la página del SAT, www.sat.gov.mx.
Ok. Bueno, contestada la pregunta, Alejandro Garay. Ahora bien, nos hablabas del artículo 10 del Código Fiscal de la Federación. ¿Cuál es el contenido? ¿Qué debemos de entender de ese artículo 10, maestra? Bueno, el artículo 10 refiere a los requisitos que debe de cumplir un domicilio fiscal de cualquier persona física o persona moral o todo aquel que esté inscrito al Registro Federal de Contribuyentes. ¿Cuáles son los elementos que debe de contener? Que sea un domicilio, sea casa habitación, sea oficina, sea torre de condominios, ¿sí? Que cuente con una nomenclatura, que esté dentro de una calle, que se encuentre registrado también y que ante a lo mejor la Comisión Federal de Electricidad, a lo mejor Teléfonos de México, es decir, que existe un comprobante que acredite que efectivamente ese domicilio existe. Porque hay domicilios inexistentes, ya decía yo hace rato, o domicilios virtuales. ¿Cuál puede ser mi domicilio fiscal? Mi domicilio fiscal puede ser mi casa habitación hoy día, ponderantemente económicas, o bien donde lleve a cabo también mis actividades administrativas. Hay contribuyentes que pueden ser persona física o persona moral que tienen sucursales, que tienen un edificio en donde son sus oficinas corporativas, pero también tienen bodegas, ¿sí? Entonces, todos esos son domicilios fiscales para la autoridad fiscal. Otro comentario, Jesús Homero Manso Muñoz pregunta, ¿es imposible no otorgar la clave al RFC y la firma electrónica? La verdad no la entiendo, no sé tú. Sí, para poder presentar cualquier movimiento por parte de un contador, claro que es imposible no prestárselas. Ok. Pero, sí, ¿pero qué? Pero yo debo de tener cuidado checando yo qué recomiendo, que cheque constantemente su perfil para saber qué está haciendo su contador. Pongo un ejemplo. Hace unos 2 años me consultaba una persona. Efectivamente, un agente de confianza, su contador, un amigo de años, ¿sí? Le dio sus claves, le proporcionó su e-firma para poder realizar sus movimientos, presentar sus declaraciones anuales y demás, pero él nunca checó. Él nunca se le ocurrió preguntar ni checar, ¿sí? El día que checó, pues bueno, la asimetría fiscal era considerable. Es decir, no había presentación de declaraciones anuales, nunca había presentado informativas, había ya multas, ¿sí? Había créditos fiscales y el perjuicio que le había causado pues era significativo. Entonces, ¿yo qué recomiendo? Que yo cheque constantemente como contribuyente. Al final del día el contribuyente soy yo. Claro. ¿Sí? La responsabilidad legal, Laura. ¿Qué responsabilidad tengo yo si compro una factura falsa? Bueno, yo soy ese tercero que también, en términos de ese 108 y 109, pues yo también estoy participando en la comisión pues de ese delito. Obviamente que en los pocos casos que se han querellado en estos 2 últimos años, pues se ha detectado que esos terceros, pues sí han podido ser ubicados por parte de la autoridad fiscal. En otro tiempo, pues no se hacía, digamos, esta compulsa, ¿no? No se presentaban tampoco las querellas, o sea, era muy difícil que se cumplieran con los elementos. Hoy día, pues, ¿qué riesgo corro? Que me cancelen mi sello digital y que yo tampoco pueda emitir comprobantes fiscales digitales. Y ahí me voy a dar cuenta de que a lo mejor yo estoy siendo investigado en ese 69B, cuando me cancelen el sello digital y no puedo emitir facturas, ¿sí? Cuando también me puedo dar cuenta de que pues, estoy siendo investigado como tercero, cuando también a mí me inicien facultades de comprobación, me inicien una revisión fiscal, ¿sí? Porque a lo mejor propiamente no es por actos que yo haya llevado a cabo de manera directa, pero sí intervine de forma indirecta a llevar a cabo operaciones con ese tercero que sí esté siendo investigado por el 69B. Pues Laura, de verdad que es un tema padrísimo. Te mandan saludos a Ibel Celanda Gaitán, dice que un interesante tema. Gladys Rosales que dice excelente ponencia. Evavi, interesante tema. Leonardo, interesante, excelente ponencia, dominio del tema. Isabel Cajica Zate desde Tlaxcala.
Yo te agradezco mucho. Yo creo que, a ver, vamos a contestar la última pregunta, ¿te parece? Claro que sí. Lina González Castro te pregunta, ¿qué hago si en mi trabajo me estaban declarando 130,000 pesos al año, pero solo me pagaron 80,000 al año y ya no tengo una deuda con el SAT por el ICR? Denunciar al patrón. Esto lo puede hacer, sí, adjuntando las capturas de pantalla o sus constancias de retenciones que le tuvo que haber emitido ese patrón. ¿Y dónde lo puede hacer? Puede dirigir un escrito a la Administración General de Auditoría Fiscal Federal, dependiente del SAT. ¿En dónde lo entrega? En Avenida Hidalgo número 77, Colonia Guerrero, en la Ciudad de México. Pues maestra, de verdad, es más, yo creo que vamos a preparar otro tema, ¿no? Un tema Claro que sí. que te parece más profundo. Yo quedé igual, aprendí mucho de ti hoy. Muchas gracias. Voy a estar abusado, yo no voy a comprar facturas. Bueno, nunca he comprado facturas, pero voy a estar abusado y voy a pedir, a ver, enséñame todo, ¿eh? Al mismo contador, a ver, contador, a mí enséñame. Imprímeme. Puedes checar en la página del SAT, ahorita que hablamos de esa parte de las facturas, ustedes pueden checar en la página del SAT, www.sat.gov.mx, las facturas que les emitan, por cualquier objeto, por cualquier servicio. Por curiosidad, un día chequenla y debe de aparecer en el registro de SAT. Eso les da la seguridad de que efectivamente es un comprobante fiscal digital firme, fidedigno y que se emitió de manera correcta. Mira, hace tiempo tuve un asunto, Laura, de un auto. Un cliente compró un auto y checó la factura por el QR desde el celular. Y me decía, pues que aparecía todo bien, ¿no? Y ya lo checamos, me metí al SAT, como comentas tú, y efectivamente esa factura no fue expedida. Era falsa. Pero ¿cómo le hacen para falsificarlo con QR? Bueno, ahí principalmente, digo, quiero muchísimo al SAT, fueron 10 años, ¿no? Pero también hay que decirlo, al interior hay gente que comete actos de corrupción. Generalmente cuando pasa eso es porque hay un servidor público detrás, ¿no? Cuadrando esa parte para que también se les emitan documentos falsos, para que efectivamente cuadre con el QR, de verdad, no sabes las cosas tan insólitas y sorprendentes que se pueden llegar a saber. Lo más sano es que entre uno personalmente y revise esa factura directamente al SAT. Ni Así con es. QR, no hay que tenerle toda la confianza, la aplicación ni nada de eso. Así es. Pues vuelvo a insistir, yo he aprendido mucho de ti. Nos acompañó la maestra Laura Ludovica Juárez Castillo, es maestra en Derecho Fiscal y Administrativo. Además es fundadora y directora del Centro de Formación Fiscal. Maestra, ¿dónde te pueden encontrar? Déjanos tus redes sociales, teléfono. Claro que sí, me encuentran en el perfil de Facebook, Centro de Formación Fiscal. Tenemos nuestra página web, www.centrodeformacionfiscal.com. También me pueden escribir en mi WhatsApp 55 74 78 71 67, Centro de Formación Fiscal. Pues ya saben dónde encontrar a la maestra, pues una excelente ponencia y excelente profesional. La pueden encontrar en Centro de Formación Fiscal, es una www. Y además en el 55 74 78 71 67. Maestra, ¿nos ponemos de acuerdo y platicamos más profundo el tema? Claro que sí, por supuesto. ¿Algo quieras agregar? No, pues muchísimas gracias por la invitación, muchas gracias por sus comentarios y solamente un consejo, acérquense con los especialistas. Eso sí, vamos a hacer. Te agradezco muchísimo y estoy en contacto para la parte 2, ¿te parece? Por supuesto que sí, a tus órdenes. Un abrazo y bonita noche, maestra. Muchísimas gracias. Buenas noches, un abrazo. Hasta luego. Hasta luego.